clases. Ahora vamos a hablar de un tema que abarca muchos de los temas que hablaron anteriormente durante la semana, TEC, ACV, y está compuesto de la hipertensión endocraniana, que es cuando, por producto de todas estas patologías que se vieron antes, aumenta la presión dentro del cerebro. Como base, dentro del cerebro, que es una cavidad expandible, está compuesto por cerebro, LCR y sangre. La proporción en general es de 80, 10 y 10%. Y el cerebro, como pueden comprender, no se achica, así que los volúmenes que pueden ir variando son los del líquido cefalorraquídeo y la sangre. La PIC normal, la presión intracraniana normal, es de 7 a 15 en adultos. En niños puede ser de 1 a 7 y en neonatos puede ser hasta negativa. En personas que son muy obesas puede ser hasta valores más altos, hasta 18. Una PIC aumentada no hay un consenso de un número exacto, es sobre 20 a 25 milímetros de mercurio por más de 5 minutos. Hay que entender que ante maniobras de Valsalva, tos, pueden haber PICs de un aumento de la presión intracraniana transitorio que no va a significar que tengamos un síndrome de hipertensión endocraniana. Pero cuando esta es mantenida por más de 5 minutos, eso ya se considera como hipertensión endocraniana. Cuando la PIC está sobre 40, ya estamos hablando, y mantenida, estamos hablando que el paciente está en riesgo vital inminente y probablemente la muerte. Un poco de concepto, el líquido cefalorraquídeo se forma en los plexos coroidíos que están en el piso de los ventrículos laterales, también hay en el tercer ventrículo y en el cuarto, pero siguen este circuito de los ventrículos laterales al tercero, al cuarto, y va a rodear el cerebro. El líquido cefalorraquídeo tiene la capacidad de sostener el cerebro y baja su peso relativo de 1400, entre 1200 y 1700, ¿cierto? Va a variar, pero 1400 cc o gramos, 1400 gramos, a 47 o 57 gramos. Eso es lo que logra el líquido cefalorraquídeo, disminuye su peso relativo en el cráneo. También lo protege de golpes y también tiene parte en el metabolismo, en eliminar los desechos del metabolismo. Ustedes saben que en el cerebro no hay sistema linfático, entonces algunas de los desechos del metabolismo, aparte de irse por las venas, se van por el líquido cefalorraquídeo. Normalmente es fluctuante. A medida que pasa el tiempo, la presión sube y baja dentro de este rango. ¿Ya? El cráneo tiene la capacidad, todo el espacio intracraneal tiene la capacidad de tolerar cambios de volumen sin variaciones de la PIC, sin grandes variaciones de la PIC, a pesar de que puede ir aumentando el volumen de a poco. Eso es lo que se llama la distensibilidad o compliance intracraniana. Y lo hace en orden de mantener una PIC estable y a través de desplazamiento, principalmente del desplazamiento del líquido cefalorraquídeo hacia el canal raquídeo y disminución del contenido venoso. Esto significa que si es que hay un aumento de volumen hasta cierto nivel, no va a haber un cambio de la PIC, pero posteriormente a este umbral, la PIC se va a elevar exponencialmente. Entonces eso explica que el paciente pueda estar estable a pesar de que tenga un aumento de volumen y que llegado un momento se va a aumentar rápidamente y puede tener un deterioro muy brusco, porque ese va a ser el momento en que la PIC va a sobrepasar este umbral y no va a aguantar este aumento de volumen, y pequeños aumentos de volumen van a significar un aumento importante de la PIC. Otro concepto que hay que tener claro es sobre la presión de perfusión cerebral. En general, si es que uno tiene el flujo sanguíneo cerebral va a depender de la presión de perfusión cerebral y la resistencia cerebrovascular. Entonces, a medida
que uno tiene distintas presiones de perfusión cerebral, en general se va a mantener estable porque el cerebro va a cambiar la resistencia cerebrovascular y vamos a tener un flujo sanguíneo cerebral estable de alrededor de 50 ml por cada 100 gramos por minuto. Esa autorregulación, cuando hay una injuria cerebral, como en TEC, se va a perder. Por lo tanto, el flujo sanguíneo cerebral va a ser directamente proporcional a la presión de perfusión cerebral. O sea, y la presión de perfusión cerebral es la PAM menos la PIC. O sea, la variable que vamos a estar, la que se va a poder modificar y la que va a hacer que sea dependiente de la presión de perfusión cerebral va a ser la PAM. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta que en TEC o en contexto de urgencia, la PAM tiene que ser sobre 80, porque si consideramos que la PIC puede estar hasta 20, vamos a tener una PPC sobre 60, que es lo que se espera para evitar los daños secundarios, que es la hipoperfusión, que va a producir hipoxia, edema cerebral y muerte. Hay que considerar que también la hiperperfusión puede provocar daños, así que tampoco hay que hacer que se eleve mucho más de estos valores. Como consideración, que los pacientes hipertensos tienen esta curva corrida hacia la derecha, me imagino que el doctor Roldán les explicó eso. Las causas de una hipertensión endocraniana es cualquier aumento de volumen o edema que haga que los otros componentes se desplacen. Y de eso hay procesos extraaxiales, procesos focales cerebrales o procesos difusos, como pueden ser una hemorragia subdural, una epidural, un empiema, un tumor, un neumoencéfalo, un ACV maligno, no sé si lo tocaron, pero con el doctor Roldán, pero cuando está más de 2/3 comprometido de la cerebral media, puede provocar un ACV maligno que va a producir un edema y un desplazamiento de la línea media, y esos pacientes requieren de una cranectomía descompresiva probablemente. El hidrocéfalo, que va a requerir un drenaje, ya vamos a ver los distintos tratamientos para cada causa en específica. Pero vamos viendo que a medida que va creciendo un proceso, ya sea hemorragia o edema, la presión va a ir aumentando a poco y va a llegar a un punto en que ya no va a ser sostenible, lo que hablamos antes, pequeños aumentos de volumen pueden ser sostenibles con una presión que se va a mantener estable hasta llegar a ese cierto umbral y posteriormente va a provocar que la presión ya eleve de forma brusca. Los distintos mecanismos por los cuales la presión intracraniana aumenta según algunas condiciones pueden ser por efecto de masa, por edema, por vasodilatación o alteraciones de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Esto es un resumen y acá de un artículo del New England que es muy bueno, del 2014. Y aquí pueden ver que un TEC, una injuria cerebral traumática, va a tener efectos de masa, de edema, de vasodilatación, va a depender cuál va a ser la injuria que va a tener sobre el cerebro. Una hemorragia subaracnoidea va a tener efecto de masa y también edema. La trombosis, más bien edema. La encefalopatía isquémica, anóxica isquémica, también por edema. Un tumor cerebral por edema y por efecto de masa. Y aquí, si se pueden fijar, se mete en un solo grupo el tumor cerebral y el TEC, siendo que los edemas son distintos. Este en general es un edema vasogénico en que se altera la permeabilidad de los vasos sanguíneos y va a aumentar el líquido extracelular, versus este que es un edema citotóxico en que se acumula líquido dentro de las células por el efecto de la isquemia o de la destrucción celular, y este caso no va a responder a corticoides, por lo tanto en el TEC no están indicados los corticoides. En cambio, en un tumor cerebral, que el edema vasogénico sí va a responder a corticoides. ¿Cuáles son algunos síntomas y signos de la PIC elevada? Esto está orientado para la urgencia y cómo lo pueden diagnosticar. La cefalea,
es uno de los primeros síntomas, en general es opresiva. Esto en casos de que haya hipertensión intracraniana que no sean agudos, no sea un TEC que llega a la urgencia, sino que un paciente que llega con una cefalea opresiva, que es peor en las mañanas. Eso se explica porque hay durante el sueño, mientras uno duerme, hay una hipoventilación leve que produce una hipercapnia durante el sueño. Y eso, al aumentar el CO2, se aumenta el flujo sanguíneo cerebral y eso va a aumentar la presión intracerebral, por lo tanto va a producir cefalea. Y es de predominio matutino. Papiledema requiere varios días con la presión elevada, por lo tanto tampoco se va a ver en un contexto de trauma. Náuseas y vómitos se presentan en las fases tardías o en los casos de, como lo vimos con la cefalea, al despertarse. Alteraciones visuales y parálisis de pares craneales. En el contexto de herniaciones va a haber dilatación de pupila, parálisis del sexto par, que es muy sensible al estiramiento, al tercer par, y el cuarto par es el más resistente, pero también puede tener. La famosa triada de Cushing, que es el aumento de la presión arterial, bradicardia y respiración irregular. Es rara verla completa, no esperen tener una triada completa para hablar de hipertensión intracraniana, se presenta en fases tardías y en general no siempre se ve completa, así que pueden ser solamente con un aumento de la presión arterial y bradicardia y es suficiente para sospecharlo. También puede haber una hipertensión aislada, secundaria a una anoxia intracraneal causada por respuesta simpático-adrenal. Y la alteración de conciencia, que también es un síntoma muy común debido a la hipoperfusión cerebral global, y encefalopatía isquémica. Hay que descartar que no haya alteraciones metabólicas que estén causando esto, sino que por la presión intracraniana aumentada. Hay 3 síndromes de herniación cerebral típicos, que es la herniación uncal, la subfalcina y la transtentorial o herniación central. La herniación uncal es cuando el uncus del temporal se desplaza y choca contra el mesencéfalo, y ahí va a comprimir el tercer par. También va a alterar ¿cómo se llama? Las vías ascendentes de la atención, por lo tanto va a haber una alteración de conciencia. Al comprimir el tercer par va a haber una dilatación de la pupila ipsilateral y se va a comprimir el pedúnculo, la cruz del pedúnculo mesencefálico, por lo tanto una hemiparesia contralateral. Se habla del efecto Kernoghan cuando hay una compresión del pedúnculo contralateral contra el tentorio y va a producir una hemiparesia ipsilateral a la lesión, que eso puede confundir un poco. La herniación subfalcina, que es cuando el lóbulo frontal pasa por debajo de la hoz y va a producir una isquemia de la cerebral anterior, y si es que es muy grave, puede producir la isquemia también contralateral. Y al haber un aumento de ambos lados, un edema cerebral produce una herniación central o transtentorial, y eso va a producir que la arteria cerebral posterior se comprima contra el tentorio y va a producir un infarto de la cerebral posterior. Algunas formas de medir la presión dentro del cerebro, aparte de los signos clínicos que hablamos. El gold standard es un catéter intraventricular. Al ponerlo, uno puede medir la presión dentro. Sirve para drenar líquido cefalorraquídeo y sirve también para medir la presión intraventricular. Actualmente hay varios sistemas, se ha pasado por varios, desde subaracnoideo, epidurales, hay unos subdurales también. Pero el que se usa más es el intraparenquimatoso. Los beneficios de esto es que disminuye los riesgos de infección, se puede mantener por más tiempo y es algo seguro de usar. Y es confiable. Es bastante similar al intraventricular que el gold standard. Dentro del tratamiento general, siempre aplicar el ABC, siempre. Yo creo que para todas las patologías de urgencia hay que usarlo, ¿cierto? Pero como manejo más específico, elevar la cabeza a 30 grados y en línea media. Eso facilita el retorno venoso y disminuye la PIC. Es importante que sea hasta 30 grados. Si es que uno aumenta
eleva la cabeza a los 45 grados, se genera una hipertensión paradojal. Así que no pasarse los 30 grados. Esto siempre y cuando se descarten patologías de columna que requieran que el paciente esté en una tabla. También se puede elevar la tabla completamente, la tabla espinal, pero ojalá descartar primero esas lesiones. Hay que minimizar los estímulos que pueden llevar a un aumento de la PIC, como la succión del tubo endotraqueal o maniobras que generen valsalva. Disminuir rápidamente la temperatura corporal en caso de fiebre, ya que aumenta la tasa de consumo de oxígeno cerebral. Siempre preferir fluidos isotónicos o hipertónicos. Corregir precozmente la hiponatremia e hipoglicemia. Y corticoides en caso de edema vasogénico, que ya hablamos en el caso de los tumores, procesos inflamatorios que no sean infecciosos. Y hacer una neuroimagen. Como tratamiento específico está la terapia hiperosmolar. En general se usa el suero hipertónico. El problema, hipersónico, se acá está mal escrito, es hipertónico. El suero hipertónico, que es al 3%, tiene el riesgo de que produce flebitis, entonces se usa en general en un catéter venoso central. Se puede usar hasta unos 5% por vía periférica, pero para los usos que uno requiere, que es sobre el 3%, o bolos de 10%, se prefieren las vías centrales. El manitol, en cambio, se puede usar por vía periférica, pero hay que hacer, en general sirven las primeras 4 horas, pero si uno repite la dosis, no es tan efectivo, el gradiente ya no es tan bueno. Hay que controlar la orina, hacer esto ya viendo ya, ¿cierto? Que hicimos el control inicial, manejo de PAM, tenemos una sonda Foley, probablemente si el paciente está grave, y uno controla la orina porque estos pacientes con manitol van a estar con harta diuresis, y hay que hacer el control hídrico de esos pacientes. En caso que haya una hidrocefalia, hay que instalar un DB. Se puede usar la hiperventilación transitoria con objetivos de 30 a 35 milímetros de la PCO2 en caso de que uno empiece a que tenga una indicación quirúrgica y en el transcurso de que se indica y se va a operar, se puede usar, pero como terapia no sirve si es que es para mantenerla porque no se mantiene, o sea, disminuye la PIC transitoriamente, pero si se quiere mantener no va a servir. Entonces solamente sirve como forma transitoria. Y la descompresión quirúrgica según la indicación. Las metas de sodio inicialmente se dan bolos de sodio, pueden ser bolos de 3%, 10%, 50 cc, y posteriormente hay que buscar las metas, o sea, hay que mantenerlo. Inicialmente los bolos van a producir un gradiente de sodio, que eso va a ayudar mucho a que disminuya el edema cerebral, pero después se va a mantener con metas. Hay que disminuir el metabolismo del cerebro y el flujo sanguíneo cerebral, y ahí está el propofol, que es lo que se usa habitualmente, porque tiene gran efecto sobre el metabolismo y el flujo, disminuyéndolo, y así no solamente disminuye la presión intracraniana, sino que también disminuye las necesidades del cerebro de sangre, entonces lo protege. Hay algunos problemas con el propofol que puede producir un síndrome al tener, pero son con dosis más altas y por más de 48 horas. Inicialmente es muy seguro de usar. Y repetir el TAC de cerebro en caso de que persista con presiones aumentadas y no responda. La resolución quirúrgica va a estar de acuerdo a la patología que tenga el paciente. Si tiene hidrocefalia, se puede poner un drenaje ventricular externo. Si es que hay un hematoma epidural, se puede vaciar esa lesión. Si es que hay una hemorragia intracerebral y está indicado, se puede hacer esa resección de esa lesión intracerebral. Si es que hay una masa, se puede retirar esa masa, hacer una resección. En casos de que haya, por ejemplo, un ACV maligno, se puede hacer una cranectomía descompresiva unilateral, o en casos de edema generalizado, en que no hay ninguna colección, se pueden usar las cranectomías compresivas bilaterales, que son bifrontales. Los resultados de las cranectomías descompresivas no son muy buenos. Cuando hay edema general sin ninguna evacuación posible. Lo último
Estudios hablan de que hacer las craniotomías compresivas en estos pacientes después de un manejo médico disminuye la mortalidad, pero a costa de que aumenta los pacientes con baja funcionalidad y aumentando los pacientes que quedan muy mal, con estado vegetativo. Entonces tienen que ser bien indicadas. Esos son en pacientes que no hay nada que evacuar. Diferentes cuando hay lesiones evacuables y otras lesiones que sí podrían beneficiarse de la craniotomía compresiva. Este es un caso, por ejemplo, en que, en el video, en que tiene un hematoma subdural muy grande asociado a contusiones hemorrágicas y 27 milímetros de desplazamiento en línea media. Entonces, este es un caso en que de hipertensión endocraniana asociado a lesiones que son evacuables, y de esa forma la cirugía sí tiene un rol muy importante. En este paciente se le hizo un vaciamiento del hematoma subdural y dado que tenía estas lesiones, estas contusiones hemorrágicas, estos pacientes tienden a hacer mucho edema posterior, por lo tanto se hizo una descompresiva primaria. Hay distintos manejos específicos para cada una de las posibles causas. Si es que un hematoma, está la evacuación quirúrgica o una craniotomía descompresiva, dependiendo del caso, como lo vimos recién. Una contusión hemorrágica también se puede evacuar. No es muy recomendable, si es que no está generando mucho, se prefiere una craniotomía descompresiva. Hay alteraciones del líquido cefalorraquídeo que se pueden mejorar con un drenaje, con un DBE, el edema, se puede apoyar con fluidos hipermolares, como hablamos con el manitol o el hipertónico. Y cuando es vasogénico también se puede usar los corticoides. La vasodilatación se puede apoyar con hiperventilación moderada o leve, que eso es de 30 a 35, barbitúricos. Las convulsiones con medicación antiepiléptica, ya vieron TEC, pero en el TEC se recomienda cuando hay alguna lesión. La profilaxis disminuye el riesgo de una crisis temprana de 19 a 4% durante la primera semana. La profilaxis no mejora la posibilidad de tener el riesgo de tener crisis tardías, epilepsia post-TEC, pero sí en el primer momento, que es cuando más importa que no hayan estímulos que aumenten la presión intracraniana, así que es muy importante en esos casos. Y las causas extracraneales, como está la obstrucción de la vía aérea, hay que abrir el ABC, ¿cierto? La hipoxemia, la oxigenación y la ventilación. No se buscan cifras del 100%, no hay que darle mucho oxígeno, se busca sobre 92-93%, porque la hiperoxigenación produce vasoconstricción en los vasos cerebrales y disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Entonces siempre hay que mantener buena oxigenación, pero no excesiva. La hipercapnia con la ventilación, la hipertensión asociada al dolor, analgesia, sedección, esto es muy importante. Evitar la tos, también con sedación o algunos bloqueadores. La obstrucción venosa yugular por un neumotórax o una compresión del cuello, hay que vaciar, hay que evacuar, ponerle un tubo, ¿cierto? Un neumotórax, corrección de la posición del cuello. No me acuerdo si puse, pero no es solamente la elevación a 30 grados de la cama, sino que también está en línea media. Eso es lo que mejora más el retorno venoso. Si es que está con distensión abdominal, una sonda nasogástrica, la fiebre con drogas antipiréticas y la hiposmolaridad con fluidos hipermolares. Esta es la forma en que se introduce un drenaje ventricular externo. Se pone un drenaje en el ventrículo lateral y eso va conectado a un reservorio que esto se va midiendo y después eso va cayendo. El líquido cefalorraquídeo, nosotros tenemos 150 cc aproximadamente, pero esto se renueva 3 veces al día, entonces tenemos una producción de 450. Uno no busca vaciar todo el líquido cefalorraquídeo, sino que apoyar. Entonces esto se deja más o menos a 15 centímetros o a 12 centímetros dependiendo de la patología,
del CAE, que es más o menos la altura donde está Monroe, que es desde ahí, el agujero Monroe, que es desde ahí donde se mide la presión intracraneal. Ya el tratamiento tercera línea, cuando todo lo anterior ha fallado, no tiene la indicación quirúrgica o ya se hizo y persiste con hipertensión endocraniana, se pueden usar los barbitúricos, el penobarbital, pentobarbital, con esas dosis. Hipotermia moderada, no está demostrado que sirva, se usa, pero lo único que está demostrado la hipotermia es para el paro cardiorrespiratorio, pero se sigue usando en pacientes que se le hizo una craniotomía descompresiva, se puede usar hipotermia local con buenos resultados, pero aumenta los riesgos de infección. Y la hiperventilación moderada como última línea ya también se puede usar, pero sin mucha evidencia. Eso.